Distinguidos estudiantes, queridos colegas docentes que nos honran con su presencia, señor director de la carrera de Ingeniería Financiera, que está en representación de nuestras autoridades, que por motivos institucionales no pueden estar en esta oportunidad, tanto el señor decano como el señor vicerrector tuvieron que ausentarse fuera de la ciudad. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la célula de docentes de la Facultad de Contaduría Pública, Ciencias Financieras. Es un gusto tenerlos a ustedes acá y ver que los estudiantes, la generación que va a marcar el nuevo rumbo de nuestro país, está interesada en conocer, en aprender acerca de lo que sucede en el mundo empresarial, económico, financiero de nuestro país. Es un gran esfuerzo para la célula de docentes organizar un evento de esta naturaleza. Ustedes comprenderán el despliegue que hemos tenido que realizar. Sus profesores están ahí afuera trabajando, atendiendo para que esto salga de la mejor forma posible. Y queremos agradecer primero a nuestra universidad. Sin la USFX nosotros no somos nada. Nosotros nos debemos a San Francisco Javier. Y también queremos agradecer a FANCESA, que nos da un apoyo en esta oportunidad para que este evento pueda tener el éxito que todos sabemos que va a tener, todos sabemos que va a tener. Dos conferencias tenemos para hoy. La primera estará a cargo del licenciado Hugo Siles Espada. Él es economista y además es periodista. Su especialidad es el periodismo económico, en realidad, una especialidad que muy poca gente la ejerce y que la domina además en estos tiempos. Él es chuquisaqueño de nacimiento, además él ha nacido en esta ciudad, ha estudiado en esta universidad, solo que hace muchos años radica en la ciudad de La Paz y hace bastantes años por razones profesionales. Es consultor en temas económicos, en temas financieros para importantes organismos nacionales e internacionales y además es asesor económico de la Cámara Nacional de Industrias. En los últimos años su principal trabajo ha estado orientado a la elaboración de un ranking de empresas en Bolivia, ¿verdad? Un ranking que tiene que ver con las empresas más grandes, ya sea por activos, por ingresos, por patrimonio, etcétera, etcétera. Ese trabajo que en teoría puede ser fácil, pero sistematizarlo, ordenarlo, catalogarlo, evaluarlo, no es sencillo. Él nos va a hacer un diagnóstico de la realidad empresarial de nuestro país al último año, al 2025, para conocer cuáles son las principales tendencias del sector empresarial boliviano. Les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al licenciado Hugo Siles Espada, quien va a comenzar con estas conferencias. ¿Sí? ¿Me la pones? Bueno, primero agradecer a nuestra Universidad San Francisco Javier, agradecer a la facultad, que en la UNSA sería la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Acá tiene un nombre diferente. Agradecer a Franco por haber hecho el esfuerzo de lograr mi presencia acá en Sucre. He llegado esta mañana, me voy mañana muy tempranito. Tengo mis actividades en la ciudad de La Paz. Originalmente, el trabajo que les voy a presentar ha nacido en el aula universitaria. Y cuando ustedes escuchen cuál es la historia de este producto que tiene 29 años,
ustedes van a comprender que a través de la investigación y el estudio se puede lograr grandes satisfacciones, no solo intelectuales, inclusive materiales. Así que con esa brevísima introducción, permítanme explicarles cuáles son las 7 tendencias del capital en Bolivia. Es decir, cómo las empresas a lo largo de los últimos literalmente 25 años han tenido éxito. Cómo las empresas en el país logran éxito económico. Cómo las 500 empresas más grandes de Bolivia logran tener precisamente un rendimiento eficiente, productivo. Con estos elementos voy a comenzar esta exposición y creo que ustedes se van a llevar grandes secretos a la luz de la investigación intelectual, estadística, económica y financiera de cómo las empresas tienen éxito y cómo otras lamentablemente tienen fracaso. Este es un estudio de los últimos literalmente 25 años de desempeño de las 500 empresas más grandes de Bolivia. Así que voy a comenzar y en verdad reiterar mi agradecimiento a Franco y a todos los docentes que están organizando. Espero que se lleven en verdad muchísimo conocimiento y fundamentalmente ganas de investigación, ganas de depositar y hacer de su conocimiento un ejercicio de contribución al crecimiento empresarial y al crecimiento de este país. Vamos. Perfecto. El ranking de las 500 empresas más grandes de Bolivia, colegas, nace hace aproximadamente 30 años atrás. Y en los últimos 30 años, no solamente he elaborado el ranking de las 500 empresas más grandes de Bolivia, sino también hemos logrado armar el ranking Camel de bancos. Aquí tengo solamente una muestra del ranking Camel de bancos. La metodología Camel, colegas, es realmente muy imprescindible para poder evaluar la salud financiera de las empresas. Quien aprenda la metodología Camel va a aprender un instrumento muy valioso. Es como manejar una tecnología de alta generación. Muy pocos conocen la metodología Camel. En algún momento yo le decía acá al colega, esto se podría aprender en 3 sesiones, cada una aproximadamente de 3 horas, y los resultados que ustedes tendrían de aprender la metodología Camel serían realmente muy exitosos desde el punto de vista intelectual, pero también económico. Algún momento vamos a hacer eso en la facultad. Yo creo que con unas 3 sesiones de unas 3 horas por día, con conocimiento de probabilidades e inferencia, van a lograr comprender, y lógicamente con el conocimiento financiero. También hago el ranking de agentes de bolsa, también el ranking de seguros y corredores de seguros. Hay 38 corredores de seguros que se encargan de vender seguros en todo el país. Está también el ranking de las instituciones financieras de desarrollo. Está el ranking de cooperativas, está el ranking de telecomunicaciones. Pregunta: ¿hay mercado de investigación en Bolivia? Colegas, lo más escaso que hay en Bolivia es la ausencia de datos para investigar mercados. No hay datos, colegas. Cuando ustedes quieren hacer sus tesis o sus investigaciones, monografías, tesinas u otras formas de titulación, lo más escaso es la data. Y la data se la tiene que construir. A eso me dedico, a construir data, analizar la data y presentar a través de estos documentos. El ranking de las 500 empresas más grandes de Bolivia, colegas, nace el año 96.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nace el año 96? Yo estaba sentado allí en el aula universitaria, estaba en segundo año de la carrera de Economía, en el quinto piso de la Facultad de Economía, en el Monobloc Central, en la ciudad de La Paz. Ahí yo estaba sentado, colega. Como tú, ahí estaba tomando clases de economía monetaria con el ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez. Y la anécdota les cuento de cómo nace esto. El doctor Méndez dice, a ver, ustedes niños, ustedes estudiantes, vayan a estudiar la teoría del consumo permanente de Milton Friedman a la biblioteca del séptimo piso. Claro, ustedes dirán, me está obligando a estudiar la teoría del consumo permanente de Milton Friedman, segundo año de la carrera de Economía. Y con mis 42 colegas, muchos que ahora están en diferentes instituciones, algunos fuimos a la biblioteca. ¿Y dónde está, doctor, eso lo que nos está pidiendo? Está en el libro o en la revista que se llama América Economía. Ahí estoy contando la anécdota, colega. Y claro, yo digo, muy joven, qué barbaridad, qué tanto trabajo, ¿verdad? Fui a la biblioteca y comencé a leer el cúmulo de revistas de América Economía que me había participado el bibliotecario. Nunca encontraba la teoría del consumo permanente de Milton Friedman. El año 96 no existía Internet. El año 96, nosotros que somos de una generación anterior, teníamos que leer libros, fotocopias y eran todavía escasos. No había el conocimiento que ahora ustedes tienen. Y buscando, nunca encontré a Milton Friedman. Y lo que encuentro es el ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina. ¿Pueden creer? Reviso y digo, ¿qué es esto? Tenía un amigo periodista y le digo, Raúl Peñaranda, célebre periodista ahora en Bolivia, Raúl, ¿será que puedo publicar en tu semanario Nueva Economía un ranking de las empresas más grandes de Bolivia? Yo sé contabilidad, yo sé economía y yo te lo puedo hacer. Pero Hugo, apenas estás en segundo año de la carrera de Economía, pero yo ya sé contabilidad, yo ya sé manejar variables financieras, he llevado un curso de finanzas. A ver, muéstrame. Y miren lo que salió. Las 100 empresas más grandes de Bolivia. Fíjense el año, los que logran ver, 4 de noviembre del año 1996, segundo año de la carrera de Economía. Algunos ya deben estar tercero, cuarto, quinto año seguramente acá. Y ahí está, las 100 empresas más importantes del país, ranking 96 de Nueva Economía. Así nació esta investigación. Luego estuvimos publicando el ranking en esta publicación. El 2017 la llevamos a las 250 empresas, el 2018 las 300 empresas, el 2019 las 300 empresas y publicamos en el periódico La Razón. Decidí ir a La Razón y les dije, ¿podemos publicar con ustedes el producto? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué hemos acumulado en los últimos, literalmente, 3 décadas de data? Colegas, hemos acumulado 1.9 millones de datos acerca de las empresas. ¿Qué tipo de variables? Si me ayudan, por favor, para cambiar. Aquí está. ¿Qué tipo de información hemos colectado? De los sectores servicio, comercio, electricidad, industria, construcción, hidrocarburos, agroindustria, estados resultados de las empresas públicas. Tenemos información de las empresas públicas. Cuando este gobierno recién está encontrando que hay empresas deficitarias, nosotros desde hace varios años ya lo habíamos hecho patente, colegas. Tipos de ranking de 35 sectores económicos con la clasificación SIU,
por departamentos, por variables financieras, por ratios financieros y por empresas públicas. Esa es la información que van a encontrar en el ranking quienes quieran hacer tesis de licenciatura o maestría. A propósito, este ranking tiene 52 hijos, 43 de licenciatura, 4 de maestría y 2 de doctorado. Eso es lo que ha dejado. Ahora bien, les he contado la historia de cómo nació el ranking, y eso es para motivarlos. Ahora permítanme describirles, colegas, cuáles son los resultados de 1.9 millones de datos acerca de cómo las empresas tienen éxito o fracasan en Bolivia, a la luz de los datos. ¿Qué datos hemos estudiado? Ingresos operacionales, las ventas de las empresas, utilidades, pasivo, patrimonio, rentabilidad, productividad, solvencia, apalancamiento y crecimiento. Esas son las variables que hemos estudiado. Entonces, veamos los resultados. Nosotros hemos advertido que en los últimos 25 años, ¿cuáles han sido los secretos que las empresas han utilizado para tener éxito? Hemos detectado 7 tendencias del capital en Bolivia. 7 tendencias. ¿Cuáles son esas 7 tendencias? Permítanme compartirlas. Voy a hablar de la rentabilidad de las empresas. Lo primero que hemos encontrado, colegas, es que la rentabilidad de las empresas, la variable es la ROA, los que están estudiando finanzas la conocen, la rentabilidad de activos. También hemos visto la rentabilidad patrimonial, el ROE. Lo que hemos visto es que la tasa de ganancia, cuya variable proxy es el ROA, la rentabilidad de activos, tiene prociclicidad con el comportamiento de la economía. ¿Qué significa eso? Si la economía es expansiva, la rentabilidad de las empresas más grandes de Bolivia es expansivo, aumenta. Si la economía se contrae, la rentabilidad de las empresas se contrae. Miren los datos. Entiendo que no tengo puntero, así que simplemente voy a señalar, préstenme atención. Miren, en el periodo entre el año 95 y el 2005, la rentabilidad de las empresas era 3,6%. La tasa de crecimiento de la economía, 3,4%. Para quienes, ustedes son jóvenes, para quienes no conocen, el año 2014, desde el 2006 hasta el 2014, se experimenta el mayor boom económico de toda la historia republicana de Bolivia, de toda la historia republicana de Bolivia. Mayor inclusive que a los tiempos del estaño, de la plata. La tasa de crecimiento promedio del PIB, 5,06. Y miren cómo se duplica la rentabilidad o la ganancia. De 3,6 a 7,5. Se duplica la tasa de ganancia. Las empresas comienzan a ganar más. Y en el momento del 2014, cuando las ventas de exportación de gas, los volúmenes de exportación de gas se contraen, miren, recesión, la tasa de ganancia cae a 1,8 y el crecimiento de la economía 2,59. ¿Cuál es la primera conclusión o lectura de esto? Colegas, cuando ustedes hagan actividad económica, la actividad económica empresarial de sus empresas, de sus emprendimientos, está ligado fundamentalmente al ciclo económico. Si ustedes advierten que la contracción de la economía está cada vez más fuerte, indudablemente que el comportamiento de sus empresas va a tener un comportamiento hacia la baja. Para el año 2026, colegas, ustedes saben bien que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones están señalando que la economía va a estar entre 3 y 3,5% negativa. Negativa. Hoy día estaba viendo el último dato de la CEPAL y dice 0,5% de tasa de crecimiento positiva para Bolivia. Estamos en esos rangos.
En consecuencia, lo primero que tenemos que hacer es ver el comportamiento macro de la economía que repercute en la tasa de ganancia. ¿Cuál es la segunda tendencia de la economía, de las empresas? El tema del apalancamiento. El apalancamiento, para quienes conocen, se refiere al endeudamiento, a la relación entre el pasivo respecto del activo. Y aquí hay un elemento fundamental que quiero levantar de entre el pensamiento de ustedes. Muchos dicen, Hugo, ¿cómo se hacen negocios? Colegas, se hacen negocios con dinero ajeno. Se hacen negocios con dinero ajeno. El empresario es aquel que hace negocios con dinero de otras personas. Por eso es que fundamentalmente el apalancamiento o el endeudamiento es el secreto del crecimiento. Y ahí está precisamente que las entidades financieras y otras formas de financiamiento son el mecanismo para poder crecer. Y vean ustedes cómo se ha comportado el apalancamiento de las empresas más grandes de Bolivia. El año 96, vean la primera línea, la relación entre el pasivo y el activo de las empresas era 33%. ¿Qué significa 33%? De cada 100 de capital de las empresas, 33 era patrimonio propio y 33 era endeudamiento y 66 era patrimonio propio. Miren el año 2022, los que alcanzan a ver. ¿Qué número dice? 66%. Significa que después de 25 años las empresas han duplicado su endeudamiento. Las empresas hacen negocios con dinero ajeno. La relación entre el pasivo y el activo se ha duplicado. Y miren la tendencia creciente del apalancamiento. Este es otro elemento fundamental. Es por eso que el sistema financiero es básico, fundamental a la hora de hacer negocios. Las empresas, las personas, los agentes económicos hacen negocios con dinero ajeno. Por eso es que la tasa de apalancamiento está subiendo cada vez más. La tercera tendencia, ya hemos aprendido dos tendencias. La tercera tendencia es fundamental a la hora de ver el contexto externo. Hay prociclicidad entre la tasa de ganancia y el comportamiento de la economía mundial. En Bolivia, las empresas con mayor éxito están viendo el comportamiento del mercado mundial. Les voy a demostrar. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos calculado la posición en cuenta de balanza comercial respecto del Producto Interno Bruto y hemos calculado el ROE. ¿Qué hemos encontrado? Cuando la economía boliviana está en déficit en balanza comercial, la rentabilidad es muy pequeña o nula o negativa. Cuando la economía en balanza comercial tiene un comportamiento de superávit, la rentabilidad o la tasa de ganancia es positiva o ascendente. Miren ustedes, entre el año 2006 y el 2014, la balanza comercial era positiva del 8,9% respecto del PIB. Entre el año 95 y 2005, la balanza comercial era deficitaria en 4,2% respecto del PIB. ¿Qué significa esto, colegas? Esto significa fundamentalmente que el ciclo internacional va a determinar el comportamiento del mercado interno. Cuando ustedes hagan negocios, secreto, adviertan y busquen mercado externo, no se conformen con mercado local y también nacional, trasciendan Sucre, trasciendan Bolivia. Quienes estén pensando solo en hacer negocios en Sucre, yo soy chuquisaqueño,
tenido que irme a La Paz y tener una visión global. Me decía el colega, ¿y cuál es el siguiente paso? Hacer el ranking de las 500 empresas más grandes de Sudamérica y luego hacer el ranking de las 1000 empresas más grandes del mundo. Esa es la visión que yo tengo. Esa es la visión y la voy a lograr. Van a ver el ranking de las 1000 empresas más grandes del mundo hecho por un chuquisaqueño. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto es, miren ustedes, cuando la economía entre el 2006 y el 2014 comienza a tener auge, la rentabilidad de las empresas comienza a ascender, la tasa de ganancia comienza a ascender. Ahora ustedes me preguntarán, Hugo, y de acuerdo a tu teoría, ¿qué es lo que va a pasar en Bolivia? ¿Qué es lo que va a pasar en el planeta cuando tenemos un conflicto bélico en Medio Oriente? ¿Quieren que yo les diga la verdad? Son buenas noticias. Más allá de la lectura tradicional que muchos les puedan compartir, son buenas noticias, por ejemplo, para la industria boliviana que tiene alto componente de producto nacional. ¿Me has escuchado bien? Buenas noticias para la industria boliviana con alto componente de producto nacional. He sido claro. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el valor del costo de transporte. Nosotros, colegas, los que somos sus docentes, hemos sido afortunados con más de 20 años de gasolina literalmente gratis. Ustedes como generación están viendo una gasolina que va a ser modificada y sin subsidio. ¿Y qué significa eso? Se ha duplicado el costo de transporte. Entonces las industrias locales son más competitivas porque están eludiendo el costo del transporte. Esas son buenas noticias para las industrias locales, para la producción local, porque traer ají, traer orégano del Perú, de Chile, de Colombia, de Brasil, le significa el doble de costo al chileno, al brasileño, al argentino, al peruano. Antes no. Esa es la lectura que tienen que comenzar a hacer a la hora de hacer negocios. La visión local es ahora cada vez más importante para hacer negocios. Y así lo hemos visto. La cuarta tendencia, la productividad de la empresa. Vamos a ver cómo se ha comportado la productividad de la empresa. Alguien debe recordar acá la célebre función de Cap Douglas, ¿no? La función de productividad. Los que están estudiando economía y ciencias financieras la conocen a la Cap Douglas, que es célebre para ver la función de productividad. ¿Qué dice? Colegas, en épocas de expansión económica, vean ustedes del 2006 al 2024, la productividad de las empresas, lo que hemos calculado es las ventas respecto del activo. ¿Cuánto has invertido y cuánto has vendido? Y miren ustedes, entre el 2006 y el 2014, las ventas comienzan a tener un ritmo ascendente. Desde el 2014, miren ustedes cómo la línea verde comienza a caer. Entonces, es fundamental que no solamente veamos el contexto local, sino el internacional, porque de eso va a depender nuestro comportamiento económico. Esto es otra tesis fundamental a la hora de reflexionar de cómo lo han hecho las empresas. Y hay un dato muy importante. Los negocios están en el eje central, y lo voy a demostrar, y en las ciudades intermedias. El negocio no está fuera del eje central en las ciudades intermedias. ¿Qué les estoy diciendo, colegas? ¿Dónde están ustedes? ¿Están en el eje central? ¿Están en el eje central? Les estoy moviendo el piso. La geoconcentración del capital, la quinta tendencia. Esto es lo que les acabo de decir. Miren ustedes, colegas, el año 95, hace 30 años atrás, las empresas más grandes de Bolivia se concentraban el 50% en La Paz,
50% de las empresas más grandes de Bolivia estaban en La Paz. 1 de cada 2 empresas grandes, de las 500 empresas, estaban en La Paz. ¿Qué ha pasado 30 años después? Seguramente ustedes no lo han visto porque estaban recién por nacer, deben estar ustedes entre 18 y 25 años, la mayoría, ¿verdad? Miren el año 2022, del 50% de empresas que estaban en La Paz, ahora está el 38%. ¿Dónde se han ido? El año 95, el 36% de las empresas estaban en Santa Cruz. Ahora miren el 47%. Con el último ranking, ¿saben cuánto está? 52%. Las empresas se han ido a Santa Cruz. ¿Y qué porcentaje en Cochabamba? El año 95 era el 7%, el 2006 el 9% y el 2022 el 8%. Conclusión, más del 90% de los negocios en Bolivia están en el eje central y las ciudades intermedias. El negocio está en el eje. Si haces un emprendimiento, tu negocio está en el eje. Y esto nos plantea un desafío de política pública muy grande, porque si tú lo ves, tenemos 2 Bolivias, la Bolivia del eje y la Bolivia que está fuera del eje, en la periferia. Los negocios en Bolivia después del eje solo el 7%, solo el 7%. Este es un problema de desequilibrio en la economía boliviana que seguramente nos está planteando desafíos. No voy a entrar al tema político, no soy de esa orbe, pero nos está planteando temas como la autonomía, como la federalización, que ustedes seguramente se van a hacer cargo ya en los futuros años como agentes prácticos y en ejercicio de la actividad pública. Ustedes lo van a hacer para reconfigurar esto, porque esto nos trae desequilibrios. Hay 2 Bolivias, una del eje y otra de la periferia. Este es otro tema realmente muy importante si quieren hacer negocios. ¿Cómo lo hacen las empresas grandes? Esta es la 7ª lección que nos trae. Miren ustedes, el año 95, el 90% de las empresas más grandes de Bolivia eran empresas en manos de empresarios bolivianos, con capital accionario mayor al 51% de empresas nacionales, familias nacionales. Y solamente el 11% eran de capital internacional o mayoría accionaria internacional. 30 años después, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Mira, el 38% es internacional. En el último ranking sale 46% es internacional. Las empresas de éxito se han internacionalizado. ¿Me han escuchado? Las empresas de éxito se han internacionalizado. ¿Qué significa eso? Vean ustedes, PIL, capitales peruanos, lo diremos. CBN, capitales mundiales, ni siquiera son brasileños o argentinos, capitales mundiales. Delicia, de mi amigo don Felipe Veraloza, está con capitales y gerencia internacional. Soboce está con capitales peruanos fuertes. Alicorp está con capitales colombianos y de otras nacionalidades. Las empresas más grandes de Bolivia, colegas, se han internacionalizado. Su gerencia, su marketing, sus sistemas, sus ventas, su comercialización, su trabajo de recursos humanos, su trabajo financiero se ha internacionalizado. Si ustedes hacen un estudio de quiénes son los gerentes de las empresas más grandes de Bolivia, se van a encontrar con este resultado. Para tener éxito, lo que necesitas es internacionalizar tus prácticas.
No solo basta y es suficiente con práctica nacional, tienes que ver una visión internacional, y así lo están haciendo las empresas más grandes de Bolivia. Esta es la evidencia empírica de cómo lo están haciendo. Muchos de ustedes, yo les estoy sacando algunas vendas para que conozcan cómo lo han hecho las empresas. Este cuadro, esta pirámide que les estoy mostrando, y es casi una de las últimas láminas de esta presentación, es cómo está concentrado el capital en Bolivia. Escuchen bien lo que voy a decir. Una empresa, en Bolivia hay 490,000 empresas formalmente inscritas en el padrón del Servicio de Impuestos Nacionales. 490,000, casi 500,000 de empresas en el Servicio de Impuestos Nacionales. De esas cerca de 500,000, una empresa genera el 22% de la actividad económica en este país. Una empresa. Y ustedes me dirán, ¿cuál es esa una empresa? ¿Cuál es? Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ahora se dan cuenta por qué tenemos grandes problemas en el país. En menos de un mes hemos tenido renuncias de la presidenta de Yacimientos. Se ha cambiado al ministro de Hidrocarburos, a Mauricio Medinaceli, amigo mío. Esta es la empresa, este es el salario de Bolivia, Yacimientos. Una empresa. Pero no es solamente una, miren, 10 empresas en este país, no está por si acaso Fancesa, está en el puesto entre el 15 al 22, está Fancesa. 10 empresas generan el 33% del movimiento económico de este país. Si quieres vender algo, tienes que ir a esas 10 empresas. Son las más fuertes, las más potentes desde el punto de vista de los ingresos, de las ventas, de las utilidades. Ahí está el negocio. 100 empresas generan el 58% de la actividad económica de este país. 100 empresas. Es increíble el nivel de concentración del capital, ¿no? Ahora se están dando cuenta, el capital está en muy pocas manos de las 490,000 que tenemos. Y las 500 empresas representan el 85% del movimiento económico de este país. Y ustedes me dirán, Hugo, 489,500 empresas generan solamente el 15% de la economía en este país. Sí. Así está conformada la economía de este país desde la radiografía de las empresas. Y con esto termino. Este es un cuadro de las empresas públicas que yo ya lo publiqué el año pasado. ¿Qué dice? Este es un adicional, un plus a la presentación. Dice que el año 95, el 40% del movimiento económico de la economía era del sector público. El año 2022, el 49%, casi la mitad de la economía era del sector público. Ahora les voy a presentar, y con esto termino, cuáles son. No les puedo presentar a las 500 empresas, sería muy largo. Solamente les voy a presentar a las 10 empresas más grandes de este país, el año 95. Ahí está. La primera es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. No voy a dar cifras para no cansarlos con datos. La segunda es YPFB Refinación. La tercera es Minera San Cristóbal. San Cristóbal no es nacional, por si acaso. Es de capitales mundiales, está en la bolsa de valores a nivel mundial. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Cervecería Boliviana Nacional. ¿Quieren saber cuánto factura? La cifra es 4.591 millones de bolivianos factura la Cervecería Boliviana Nacional. Si ustedes dividen entre 365, van a encontrar que aproximadamente son cerca de ¿cuánto? Más de 10 millones de bolivianos de consumo de cerveza por día. Por día. La sexta es Telefónica Celular de Bolivia.
Tigo, ¿no? La séptima es Industrias de Aceites Sociedad Anónima, que ahora es Alicorp. ¿Qué vende Alicorp? Aceite, ahora también vende productos de consumo masivo, de higiene. Es un holding, se ha convertido en Alicorp. Peruana, colombiana, con capitales internacionales. La CRE de Santa Cruz, la Cooperativa Rural Eléctrica de Santa Cruz. El Banco Unión, que es el banco que tiene mayor nivel de movimiento económico. Lógico, está el Estado, pero también se ha comportado eficiente el Banco Unión. Es una de las empresas públicas que ha logrado utilidades. Y está la Corporación Minera de Bolivia. Esa es la estructura de las 10 empresas. Imagínense, les he presentado 10 y tenemos 500, para que ustedes conozcan dónde está el negocio, dónde está la actividad económica. Y ahora, ¿cuáles son, y con esto termino, las que más utilidades o ganancias genera el mercado boliviano? La primera es la Cervecería Boliviana Nacional. Vean ustedes cuánto gana: 1.334 millones de bolivianos. Casi entre 3,5 a 4 millones de bolivianos día. Casi 4 millones de bolivianos día en utilidades. ¿Te estás imaginando esa cifra? 4 millones de bolivianos día. Eso es lo que gana. Después de tener sus costos financieros, costos administrativos, costos operativos, toda la estructura de costos que ustedes están aprendiendo. Después de toda esa estructura de costos, esa es la utilidad neta. Esa es la utilidad neta. Luego está la Empresa Nacional de Electricidad, 1.237 millones de bolivianos. Y esto es bien importante, colegas. Bolivia es un país con alto potencial exportador de energía eléctrica. Estaba la semana pasada en la presentación del Growth Lab de Ricardo Hausmann, que Marcelo Claure le invitó a la Universidad de Harvard para estudiar la economía boliviana y decir cuáles son los elementos centrales de cómo se puede crecer en Bolivia. Ricardo dice 3 cosas que la conocemos. Primero, ¿sabes qué dice? Competitividad económica. Tienes que tener un país competitivo económicamente, a nivel de la ley de impuestos, el tema laboral, el tema de inversiones, el tema de conciliación y arbitraje, el tema de repatriación de utilidades. 5 temas que tienes que analizar a la hora de hacer inversiones. Segundo, dice Hausmann, tenemos que tener seguridad jurídica para la inversión. Eso significa trabajar la ley de inversiones, la ley 2492 y la 843 de impuestos nacionales. Significa trabajar el tema ley de conciliación y arbitraje, ley minera, ley de hidrocarburos, ley de agroindustria y ley del turismo. Colegas, esas son las conclusiones. Y el tercero, ustedes me dirán, y Hugo, ¿por qué si ustedes ya conocen cómo se puede hacer crecer y desarrollar Bolivia, no lo hacen? Seguramente Jaime les va a explicar con mayor profundidad. Yo les doy mi respuesta antes de que venga Jaime. En Bolivia no hay un consenso político para que las condiciones económicas, jurídicas e institucionales logren caminar. Mientras no se logre un consenso político en el legislativo, este país va a seguir teniendo dificultades en su proceso de crecimiento. Vamos a seguir demorando en los factores estructurales de cambio. Necesitamos ponernos de acuerdo en el legislativo para que todo este conjunto de política pública camine y se apruebe. Porque si no camina y se aprueba, muy poca posibilidad de cambio vamos a tener en el país. Si ustedes se han dado cuenta, en 5 meses hemos hecho muy poco ajuste al modelo económico. Lo único grande que se ha hecho es levantar el subsidio a los hidrocarburos. Luego lo demás todavía no se ha ejercitado. Y por último, ahí está Banco Visa, Banco Ganadero, Ende Transmisión y YPF de Transporte. Esas son las empresas que más utilidades tienen en este país, las 10 primeras. Colegas, como les he señalado al principio, creo que me he excedido en tiempo, pero ha pasado rápido. Esos son los 7 secretos de cómo se hace empresa en Bolivia.
Y esas son sus clientes, sus principales clientes para hacer negocios. El colega de acá me decía, Hugo, ¿y qué puedo hacer para poder, escuchen bien lo que les voy a decir y con esto termino, ¿qué puedo hacer para generar recursos, para poder generar mayores ingresos? Yo les digo qué pueden hacer como estudiantes de la facultad, voy a utilizar el nombre de la facultad de la UNCE. Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ¿qué pueden hacer? Les comparto qué pueden hacer. Hagan data. Hagan data. Este país de lo que más sufre es de la ausencia de datos para los mercados. Haga data para el mercado farmacéutico, haga data para el mercado del cemento, haga data para el mercado de la cerveza, haga data para el mercado de los bancos, les van a comprar. Muy pocos en Bolivia hacen datos y lo que más escaso es en Bolivia es la data. Y quieren que les diga algo, y esta es una ley económica fundamental, lo que tiene más valor en la vida, en la sociedad, es lo que es escaso. Y muy pocos se dedican a trabajar en lo que es escaso, solo hacen lo abundante. El día que hagan cosas escasas, que no existen en el mercado, van a encontrar mercado, van a encontrar ingresos y van a encontrar utilidades. Muchísimas gracias, colegas. Espero que hayan conocido un poquito de esta información. Gracias. Bueno, vamos. Si algunos colegas, algunos estudiantes quieren o tienen alguna pregunta, por favor, para Hugo Siles, él está presto a poderles responder. Tenemos aquí el micrófono, si me ayudan, por favor, si alguien tiene consultas, preguntas, por favor. Bueno, vamos. Uy, uy, uy. Ahí está. Hola, hola. Bien, muy feliz de poder escuchar atentamente la presentación. Mi pregunta va en el siguiente sentido. La mayor parte de las empresas grandes en el país están concentradas en el eje central. Es preocupante la situación para el resto de los departamentos. Yo entiendo con el proceso de las autonomías, descentralización, de alguna manera se va a dar algún tipo de respuesta. Por ejemplo, hay en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se generan los mayores recursos, pero sin embargo en Potosí, grandes centros mineros que generan grandes regalías para el país y no benefician al departamento donde se está extrayendo. Entonces, ¿de qué manera se puede, digamos, generar empresas en el resto de los departamentos que no están en el eje para que tengan una participación también dentro del sector económico, generación de recursos, de empleos? Entonces, por ejemplo, le digo, en Chuquisaca, en Sucre hay, digamos, fortalezas en el tema agropecuario. Aquí estábamos hablando del orégano, estábamos hablando del maní, de las frutas, duraznos, vinos, en fin. Entonces, en pocas palabras, me gustaría que nos diga cuál sería, digamos, un poco la receta, la sugerencia para que el resto de los departamentos no queden pues como marginales en el proceso económico, para poder también hacer de que no haya, digamos, migración de aquí, de estos departamentos al eje. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, colega. A ver, permítanme hacerles
una respuesta contextualizada. Hace una semana atrás, escuchen bien lo que les voy a decir, vienen los representantes del Fondo Monetario Internacional, yo trabajo en la Cámara Nacional de Industrias, y vienen a conversar con nosotros y nos dicen: estimados amigos, hemos venido a Bolivia para conocer las fortalezas de La Paz y Santa Cruz. Como paseño, feliz, ¿verdad? De La Paz y Santa Cruz. Para la psique del inversionista internacional, de los organismos internacionales, solo existe La Paz y Santa Cruz. Y claro, uno explica, las fortalezas de La Paz son estas, las fortalezas de Santa Cruz son estas. Y yo le digo a los amigos que vienen normalmente del exterior a hacer consultas a nuestras entidades, quiero que conozcan algo bien importante. El principal departamento con los mayores niveles de exportación de Bolivia no es Santa Cruz, no es La Paz. ¿Sabes cuál es? Potosí. El departamento más fuerte en exportaciones de Bolivia es Potosí, pero no conocen eso. Y así como dice el colega, tienes orégano, tienes ají, tienes maní, Tarija tiene vino, Pando tiene castaña, tiene nuez, La Paz tiene una gran cantidad de productos en el norte de La Paz, no se conoce. No se conoce. Yo creo que este es un tema, lo que acaba de consultar el colega, un tema muy importante, un tema integral y estructural. Yo creo que ahí se necesitan dos cosas, colega, dos cosas. Lo primero es que se necesita competitividad económica. Las regiones, para poder insertarse en las cadenas globales de valor, necesitan ser competitivos económicamente. ¿Qué significa ser competitivos económicamente? El tema tributario tienes que manejarlo eficientemente, el tema salarial laboral lo tienes que trabajar realmente en términos competitivos. ¿Sabías que Bolivia es el país, el cuarto país con el salario mínimo nacional más alto de Sudamérica? Bolivia paga el salario mínimo más alto que Perú, que Colombia, que Paraguay, que Argentina. Y somos la cuarta economía con la presión fiscal más alta de Sudamérica, 25%. Si tú quieres salir adelante, tienes que ser competitivo. Tus niveles de productividad tienen que aumentar. ¿Y cuál es la inversión? La mejor inversión que puedes hacer para poder incrementar tu productividad, el capital humano. Va a depender mucho de ustedes de que Sucre pueda tener altos niveles de competitividad. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que tengas seguridad jurídica para la inversión. Si no tienes reglas claras para invertir, no va a fluir el capital a Sucre. ¿Qué significa seguridad jurídica? Reglas claras, ley de inversiones claras, ley tributaria clara, ley laboral clara, ley de conciliación y arbitraje clara, ley de repatriación de utilidades clara. Esos son elementos fundamentales, competitividad económica y seguridad jurídica. Luego ya, lógicamente, las regiones en función de sus vocaciones productivas van a comenzar a aumentar su productividad. Solo dos comentarios y cierro. Perú hace 20 años era un país que no exportaba literalmente nada de palta, aguacate. Hoy es uno de los principales países exportadores de palta. Chile, yo estaba hace un par de meses en Chile, en Santiago. Toda la región de Santiago hacia abajo es altamente productora de frutos, altamente competitiva. Su puerto en Valparaíso está exportando frutos. ¿Por qué? Porque tiene competitividad económica y tiene seguridad jurídica. Entonces necesitamos mejorar el macrosistema y el ecosistema de condiciones adecuadas para la inversión.
sus autoridades recientemente electas tienen que trabajar en esos dos elementos. Competitividad económica, exijan competitividad económica y exijan seguridad jurídica. Por lo menos con esos dos elementos básicos vamos a lograr caminar. Yo creo que, colega, por lo menos comenzaremos con eso. Comenzaremos con eso. Y creo que el rol de la universidad es central. Tenemos que mejorar el capital humano. Yo les quiero participar un secreto. Yo en mi lugar de trabajo, yo contrato cada año a 2 estudiantes. Yo soy docente de la Facultad de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Y siempre contrato a los 2 estudiantes con el mayor promedio de la carrera. Siempre contrato cada año a los 2 estudiantes con el mayor promedio de la carrera. Y realmente, colega, quiere que le diga algo, me facilita la vida. Son estudiantes brillantes. Tengo actualmente un estudiante que no es solamente la mejor estudiante de la carrera de Economía, está entre las 3 mejores estudiantes de los 67,000 estudiantes de la UNSA. Yo le digo, es un genio. Le presenté a Felipe Larraín, que estuvo la anterior semana con nosotros, me dijo, no, tiene que irse a la Universidad de Harvard. No podemos dejarla acá, esto es un diamante en bruto, con niveles de genialidad que yo la verdad no había conocido. Por eso el capital humano es central. De las habilidades y destrezas que tengan ustedes va a depender su propio crecimiento como persona, su propio crecimiento como familia, su propio crecimiento como municipio, su propio crecimiento como país. Si ustedes no tienen altos niveles de productividad, olvídense. Ese es el secreto, aumentar sus niveles de productividad. Ustedes no están viniendo a la universidad, yo soy docente universitario, para ser mediocres, para conformarse con un 51 y aprobar. El que hace eso, ¿cuál es su destino hacia adelante? Ser mediocre con un ingreso medio hacia abajo. Ese es el destino de esas personas. Y aquellos que se esfuerzan, que encuentran valor, que encuentran sentido a lo que está el estudiante, por supuesto que van a trascender. El secreto es la productividad, y la productividad es función esencial de la educación. Por eso el mayor y el mejor capital de todos los tiempos siempre va a ser la educación. No está en las materias primas, no está en la electricidad, no está en los hidrocarburos, no está en la minería, no está en la soya, está en ustedes. Ese es el mejor inversión que puede hacer un país, su capital humano. Y luego cuando ustedes sean buenos, automáticamente se van a ir a buscar mejores niveles de ingreso. Esa es la realidad, colegas. Esa es la realidad. Lo demás es lo demás, ¿verdad? Dele. ¿Alguna otra consulta más? Buenas tardes, licenciado. Bueno, muy contenta de haber participado de esta presentación. Lo felicito porque realmente nos ha mostrado las tendencias, la historia, lo que ha sucedido, y qué excelente y magistral exposición de los datos. Bueno, me gustaría preguntarle 2 cosas. La más sencilla, me gustaría que usted nos indique a qué causas se puede deber que, existiendo tan alta concentración de capital en yacimientos, como usted nos mostraba la primera, así es, cuando ya vamos a utilidades es la tercera. sí. Entonces, me gustaría saber a qué se debe aquello. Y por otro lado, quisiera preguntarle respecto al tema de la coparticipación tributaria. Se está comentando mucho el cambio que se ha manejado desde la época de la campaña política del 50-50, que obviamente significa un cambio radical respecto a los esquemas de coparticipación que tenemos actualmente. ¿Usted cree que esto podría, de alguna manera, beneficiar a estas regiones que no somos parte del eje y que obviamente va a depender muchísimo del manejo de nuestras autoridades, pero usted cree que eso podría viabilizar mejores esquemas de productividad, de insertarse nuestras empresas y nuestros capitales en otras cadenas? Sí, colega, muchísimas gracias por la consulta. A ver, son 2 preguntas altamente relevantes. La primera es yacimientos. Colegas, en los últimos 25 años, Yacimientos es la primera empresa del país. Nunca ha sido segunda.
Yacimientos es como Codelco. Codelco es de Chile, es la corporación del cobre, Codelco. Es el salario de Chile. En Bolivia es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Estuvimos haciendo un estudio y en los últimos, desde el 2006 hasta el 2025, Yacimientos ha logrado un nivel de ventas de 59, un nivel de ventas cercano a los 59.000 millones de dólares. 59.000 millones de dólares. Más del PIB del país en un año. Y la colega tiene razón. ¿Por qué si es la primera empresa, es la tercera con bajo nivel de utilidades? El gran problema de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y colega, yo le voy a responder con la verdad, más allá de la posición académica e intelectual, tiene altos costos. ¿Y quiere que le diga por qué tiene altos costos? Usted lo sabe. Usted lo sabe por qué tiene altos costos. ¿Les vamos a decir a los estudiantes por qué tiene altos costos? Porque tiene altos problemas de economía subterránea. Tiene corrupción. Voy a encubrir. Vean ustedes la estructura de gastos y costos en el balance y estado de resultados de Yacimientos. Sus costos son demasiado altos. No son competitivos y de talla mundial como por ejemplo con una YPFB del Brasil o de Argentina o del Perú. No son. Por eso yo les decía, el secreto es la productividad, la eficiencia en el manejo de costos. Yacimientos es la empresa más grande de Bolivia, no tiene un directorio, no tiene gobernanza corporativa, colega, ¿puede creer? No tiene gobernanza. ¿Saben qué es gobernanza corporativa? Mínimamente que tenga un directorio, mínimamente que rinda cuentas, no solo una vez al año, cada mes. Yo estaba trabajando la ley de inversiones, colega, y en la ley de inversiones estaba señalando de que en la nueva ley de inversiones las empresas públicas rindan rendición pública de cuentas mensual a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Si eso pasara, realmente ustedes podrían tener la información mensual y decir, con lo que nos has enseñado, Hugo, la rentabilidad de Yacimientos es así, la productividad es así, la solvencia es así, la tasa de crecimiento del ROE, del ROA, del apalancamiento es así. No hay información. Por eso les digo, colegas, cosechen datos, siembren datos y van a ver la diferencia, ustedes que están en económicas y financieras. Eso es lo que no hay. La segunda respuesta, el 50-50 es factible, es posible, va a lograr mayores niveles de desarrollo. Desde la perspectiva de la teoría económica, colega, sí, porque usted sabe que en la competencia se genera mayor eficiencia. La teoría clásica te dice eso, la competitividad te genera mayor eficiencia. ¿Cuál es la mejor receta para que el colega de lado sea más productivo? Ponle otra persona al lado. Ponle otra persona al lado y ponle otra persona al lado. Y vamos a ver las tres personas cuáles son los niveles de productividad y competitividad. Y ahí vamos a descubrir quién es quién. Vamos a descubrir quién es quién. Voy a decir algo, colega, que a muchos colegas no les gusta, pero lo voy a decir. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, que cada 4 años los docentes de la universidad pública, me incluyo porque soy docente de la universidad pública, rindan competencia abierta en exámenes de competencia para que las Clauditas Pacari, mi genio que yo tengo aquí en la Cámara Nacional de Industrias, me compita a mí mismo en la cátedra, para que tú me compitas en la cátedra, para que los recientes egresados me compitan en la CAP, porque ahí sí voy a aumentar mi nivel de competitividad, ¿te das cuenta? Ahí sí yo voy a aumentar mi nivel de competitividad, porque si no aumento mi nivel de competitividad, lógicamente el amigo, el compañero, la generación que está por detrás me va a desplazar. Y eso es lo mismo que pasa con el 50-50. No puedes tener el dinero concentrado en solo el Estado Nacional. Los departamentos tienen que ser competitivos.
Eso va a generar competencia, colega, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Imagínese que Sucre me ofrezca una tasa de impuestos menor a la que pago en La Paz. Por supuesto que me voy a venir a Sucre. Imagínese que la tasa laboral, salarial sea inferior y más competitiva en Sucre. Por supuesto que me voy a venir a Sucre. Si en La Paz pago más y aquí pago menos, lógicamente por las leyes de la economía me voy a venir a Sucre. Entonces, como pueden ver, sí, el 50-50, la administración de los recursos fiscales es un elemento positivo para el crecimiento y desarrollo. Y voy más profundo, colega, la federalización es un instrumento más competitivo todavía. Brasil es competitivo porque cada estado es competitivo. Estados Unidos es competitivo porque cada estado es competitivo. Nosotros somos un país evidentemente unitario con una alta concentración y disposición de los recursos públicos en una sola entidad, el Estado Nacional. Esos elementos hay que ir trabajándolos, colegas. Ustedes que son estudiantes tienen que ir trabajando eso. Espero que con esta presentación les haya despertado el ánimo por la investigación, el ánimo por la duda, el ánimo por la propuesta, porque solo en eso está el crecimiento. Bueno, vamos con una última consulta si ustedes desean. Adelante. Hola, sí, ahora sí. Buenas tardes. La pregunta, primero felicitarle por la tan brillante exposición. ¿Cómo ha afectado la escasez de dólares en la gestión 2025 y parte de este trimestre del 2026 en las empresas, en especial en la importación de insumos y las utilidades? Muchas gracias. Acá tengo el ranking Camel de bancos de la gestión 2025 y voy a responder la consulta con datos. ¿Cuánto han ganado los bancos la gestión 2025? Solo los bancos. La respuesta que ustedes se van a llevar, a ver, cartera, patrimonio, activo, utilidades. Colegas, los bancos en la gestión 2025 han logrado un nivel de utilidades por 3.699 millones de bolivianos, casi 500 millones de dólares. 500 millones de dólares han logrado utilidades los bancos el año 2025. ¿Y sabe, colega, cuál ha sido el principal factor para que los bancos tengan tal nivel de utilidades? El diferencial cambiario. Las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado externo y la comercialización en el mercado interno. Así han ganado este nivel de utilidades los bancos. Ahora bien, más allá del nivel de utilidades, colega, la consulta es: ¿las empresas en los últimos años han logrado utilidades? En los últimos 25 años. Voy a profundizar su respuesta. Colegas, en los últimos 25 años han sido yo diría en los últimos 20 años, han sido los 20 años de mayores niveles de utilidades de las empresas privadas en nuestro país. La anterior semana, con el colega Gonzalo Chávez, en la presentación de Ricardo Hausmann, decíamos, ¿y las empresas han ganado utilidades? Por supuesto que han ganado utilidades. Por supuesto que en los últimos 20 años las empresas han logrado utilidades, incluida Fancesa, aunque en los últimos años no ha tenido precisamente grandes resultados. Yo tengo la secuencia de los últimos 25 años de Fancesa. Alguna vez he venido acá a Sucre a exponer los resultados de Fancesa. En consecuencia, las empresas sí han obtenido utilidades, sí han logrado rendimientos positivos. Ahora bien, colega, ¿cómo se puede hacer para obtener más utilidades a partir, por ejemplo, de empresas locales? Voy a concentrar más y expugnar su consulta. Yo creo que hay que seguir la tendencia internacional. Ha sido un gran error de Fancesa, por ejemplo, no tener su planta en Santa Cruz, a la luz de lo que he presentado en el eje central.
Se ha duplicado el costo del combustible. Al transportista, al camionero que lleva la bolsa de cemento le cuesta el doble ahora llevar. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde está Soboce? Tiene su planta en Guarnes. ¿Dónde está Itacamba? En Santa Cruz. Tiene que luchar con plantas locales con el doble de costo de transporte. A ver, ustedes que hacen ingeniería de proyectos, localización de proyectos, si hablamos de lo que estamos aprendiendo, ¿qué es lo que dice la teoría básica de la localización de un proyecto? Que tiene que estar al lado del mercado. Inclusive estudios matemáticos que te dicen a qué distancia tiene que estar del mercado la localización de tu planta. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Por qué no lo hemos hecho? Afortunadamente no hay acá transportistas, y lo vamos a decir, porque tenemos círculos, oligopolios que no nos permiten tomar decisiones racionales. Y estoy siendo muy académico, colega, muy académico estoy siendo. Esas son las realidades que tenemos que ir levantando para lograr mayores niveles de utilidades, mayores niveles de competitividad. Me quedo ahí porque sé que no quiero decir más. Allá hay otra consulta. Muchas gracias. La siguiente consulta es sobre la actualidad. Tengo una consulta, ¿no? Considerando que la presidenta de Yacimientos Petrolíferos haya renunciado, no solo representa un cambio de persona, sino un daño estructural y también años sobre una mala gestión. Ahora la consulta que tengo es sobre cómo va a afectar posteriormente, bueno, estos aspectos a Bolivia. Eso. Sí, muchas gracias. El problema no son las personas en este caso concreto, estimada estudiante. El problema es un tema estructural, es un tema integral. Yacimientos, como has podido ver, representa el 22% de los ingresos de Bolivia. Es la vaca lechera de Bolivia. ¿Qué es lo que se puede hacer en Yacimientos? Yacimientos tiene que ingresar en un nuevo esquema a partir de una nueva ley hidrocarburífera. La actual ley de hidrocarburos no fomenta la inversión extranjera, porque los niveles de rentabilidad de utilidades que se lleva la empresa extranjera por invertir en Bolivia son muy reducidos. Y en esas condiciones nadie va a venir a Bolivia. Primero que tenemos que hacer es cambiar la ley de inversiones, tener una nueva ley de hidrocarburos. ¿Quieres que te diga una cosa, como me estás consultando? En Bolivia, si tú fueras empresa internacional y tienes un problema con el Estado, la sede que dirime jurídicamente esa diferencia entre el Estado y tu empresario internacional, ¿sabes qué lugar es? Bolivia. Tú no puedes acudir a tribunales internacionales para dirimir tu diferencia. ¿En esas condiciones vas a invertir en Bolivia? No. No puedes ir al CIADI, tal vez al Pacto Andino que tiene su Parlamento Andino de Justicia, tampoco puedes ir al Mercosur. Bolivia ya es miembro pleno del Mercosur, la anterior semana estábamos con el Mercosur. ¿Sabes? Hay 3.000 normas que hay que cambiar de Bolivia para ingresar al Mercosur en forma plena. Ahí está otro nivel de estudio que ustedes pueden realizar para entrar al Mercosur, y eso se vende como estudio de mercado. Yacimientos tiene que entrar a niveles de organización corporativa, con gobernanza corporativa, con un directorio, con transparencia en la información, con eficiencia, con niveles de productividad más altos. Yacimientos lamentablemente es un caso donde se han insertado varios temas vinculados a economías subterráneas, a economías oscuras. Ese ha sido el gran problema de Yacimientos, porque Yacimientos, si hubiera tenido altos niveles de rentabilidad, altos niveles de eficiencia y productividad, otra hubiera sido la historia de nuestro país. Yo siempre digo algo: Colombia, producto de sus grandes exportaciones de café, tiene un fondo del café que es anticíclico. Noruega tiene el fondo del petróleo, que es anticíclico. ¿Qué significa eso? Que cuando la economía está descendiendo, ellos salen a vender sus reservas.
Bolivia podía haber acumulado con los 59.000 millones de dólares un fondo del gas, un fondo de hidrocarburos. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Yo creo que hay que cambiar la ley de inversiones, hay que cambiar la ley de empresas públicas, y con esto termino. Colega, en Bolivia, si tú quieres invertir en sociedad con el Estado, el 51% de la propiedad accionaria tiene que ser del Estado y solo el 49% del sector privado. En esas condiciones nadie va a invertir. Y segundo, no solamente que tienes mayoría accionaria, sino que la administración de la empresa pública privada tiene que ser administrada por el sector público. Colegas, en esas condiciones nadie va a invertir. Nadie, y nadie ha invertido además. Es por eso que está Yacimientos como está. Necesita un cambio radical. La colega Cronenbol no ha podido hacerlo. Se ha dado cuenta que hay un hormiguero demasiado grande ahí adentro. Por eso ha renunciado. Esperemos que el que es nuevo presidente de Yacimientos haga una reingeniería profunda y que tenga el respaldo. Son temas bien complicados los que me estás consultando, bien complicados, que responden a 20 años de haber tenido una economía estatista que realmente ha sido, por decir menos, oscura. Y me quedo ahí porque tú te darás cuenta cómo ha sido esa economía. Muchas gracias. Bueno, ya la última. Adelante, colega. Muy buenas tardes, licenciado. Estaba escuchando sobre las medidas de gran impacto que se debe realizar en el país con urgencia, de las cuales solo una se ha tomado por el tema de hidrocarburos, ¿no? La liberación del subsidio. ¿Cuáles serían las otras medidas para mejorar el país con suma urgencia? Y si estamos a tiempo, aparte de la descentralización que tenemos, ¿cuáles serían las otras con urgencia? Ya, te voy a responder en dos formatos. Hace una semana atrás tuve la oportunidad de invitarlo a Felipe Larraín. Para quienes lo conocen, fue exministro de Economía del gobierno de Piñera en Chile, y la anterior semana estuvo el grupo Growth Lab de don Marcelo Claure y han dado algunas propuestas, te las voy a comunicar. Primero, lo que están solicitando Felipe Larraín es la unificación del tipo de cambio. Ya no tienes que tener la brecha cambiaria entre el mercado paralelo y el mercado oficial. Eso es lo primero. Lo segundo, tener independencia del Banco Central. ¿Por qué tener independencia del Banco Central? Porque el Banco Central ha sido el principal prestamista del Estado. Durante 20 años ha sido el principal prestamista del Estado. Es por eso que la deuda interna en Bolivia supera los 15.000 millones de dólares. Tercero, levantar el subsidio a los hidrocarburos al 100%. El litro de gasolina en Chile está rondando los 18 pesos. ¿Acá cuánto está? 6.96. Casi el triple todavía. Tercero. Cuarto, liberalizar las exportaciones al 100%. Cuarto, liberalizar las exportaciones al 100%. Todavía hay restricciones a las exportaciones. Quinto, tener un sistema de arbitraje internacional, volver al CIADI. Sexto, tener una arquitectura jurídica en la ley de inversiones, en la ley de empresas públicas, en la reforma tributaria, en la 2492, en la 843, que te amplíe la base tributaria, que te elimine impuestos que no son necesarios. El impuesto a las transacciones, por ejemplo, que es en cascada, tiene que eliminarse el impuesto a las transacciones. Hay que incluir otros sectores que no están pagando impuestos. Los cooperativistas auríferos, por ejemplo, no pagan impuestos. Su nivel de contribución de regalías es el 4%. Sexto o séptimo, dentro de lo que te estoy señalando, el tema de la libre remisión de utilidades al exterior. Eso es bien importante, es muy importante. Tener la ley de hidrocarburos, la ley de empresas, la ley de minería, la ley de hidrocarburos, la ley de agroindustria y la ley de turismo. Esos son elementos básicos para poder
tener estabilidad y luego crecimiento económico. El país, colegas, y con esto concluyo, va a tener un año muy dificultoso este año. Lo que estamos viendo es de que va a tener estanflación. ¿Qué es estanflación? Estancamiento con inflación. Si no logramos tener una solución, definitivamente vamos a pasar un año realmente delicado. Y voy a terminar con algo que recomienda Ricardo Hausmann, por ejemplo. Ricardo Hausmann, ¿saben qué dice? Con el 9,2% de déficit fiscal que ha expresado el colega Espinosa en el presupuesto general del Estado, no es posible acudir a entidades internacionales para pedir crédito. Tenemos que bajar ese 9,2%. Y el único camino para poder tener estabilidad cuando tenemos caída de los recursos, caída de la productividad, es apalancamiento. ¿Y saben con quién están planteando el apalancamiento? Y con esto termino, con el Fondo Monetario Internacional. Listo, se acabó. Ahí está la receta, colega. Listo. Muchísimas gracias, en verdad, un gusto escucharlos, un gusto. Bien, vamos a agradecer al licenciado Hugo Siles Espada. Antes, por favor, Hugo, el director de la carrera de Ingeniería Financiera, a nombre de las autoridades de nuestra facultad, le va a hacer entrega de un certificado de reconocimiento, por favor, y agradecimiento también por su valiosa participación en este evento que hemos organizado como célula de docentes y como Facultad de Contaduría Pública. Les voy a pedir 5 minutos de descanso antes de presentar al segundo expositor. Por favor, no se muevan en sala, en 5 minutos ya iniciamos con la presentación de don Jaime Dum.